¿Cómo están? Que se vayan uniendo sus compañeros. En un ratito empezamos, ¿ya?
Bien, vamos a continuar entonces. Como decíamos en la clase anterior, esta triple respuesta suele estar presente en las reacciones de tipo alérgico, en las reacciones de tipo urticarizante, reacciones en las que media la histamina. Y si bien cumple, podríamos decir, una función de alertarnos a que algo está mal, algo implica peligro y que deberíamos sacar, si quieren, algunos elementos relacionados a esto o poner distancia entre ese agente peligroso y demás, en realidad no son desde ningún punto de vista benéficos para el individuo. El paciente no obtiene beneficio de estar con sus ronchas, con su eritema, con su prurito y demás. Entonces conviene suprimir esas respuestas y por eso es que dijimos que los fármacos principales que vamos a usar son los antihistamínicos. Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando, en qué circunstancias, cómo y qué fármacos vamos a utilizar. Entonces fíjense, cuando hablamos de los agonistas de histamina, estos se están trabajando en experimentación para ver si se podría obtener algún beneficio, algún elemento útil de estos que estimulan la respuesta de la histamina. Entonces, por ejemplo, se ha probado estimulantes H2, ¿sí? que estimulen la actividad de los receptores H2, el 4-metilhistamina, betasol, impromidina, actuarían a ese nivel. Y obviamente, si nos ponemos a pensar en los efectos que hemos visto, el estimular los receptores H2, ¿qué va a determinar? Aumentar las secreciones ácidas gástricas principalmente. ¿Qué implica eso? Mayor riesgo de que el paciente desarrolle una enfermedad acidopéptica o una enfermedad por reflujo o una gastritis, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, fíjense, betasol y impromidina actuarían como antagonistas de receptores H3, o sea, por un lado estimulan H2 y por otro lado bloquean H3. Al estimular H2, hemos dicho, aumenta el riesgo de gastritis. Y al bloquear H3, aumenta el riesgo de diabetes y de obesidad en base a lo que se ha visto en cobayos de laboratorio. Entonces, no sería benéfico, sino más bien peligrosa la utilización de estas sustancias en pacientes, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ha visto hasta ahorita en experimentación. Cuando hablamos de los receptores H3, fíjense, 2-metilhistamina, imetit, imepip, R-alfa-metilhistamina, se están probando justamente porque, como mencionábamos, hay la hipótesis de que si estimulo los receptores H3, podría tal vez obtener algún beneficio en relación a la prevención o factores protectores frente a diabetes, frente a obesidad. Si hablamos de las aplicaciones clínicas de estos fármacos, vamos a ver que sí se han utilizado en terapéutica, o sea, no para tratamiento, sino para diagnóstico de algunos trastornos. Por ejemplo, cuando hablamos de la hiperreactividad bronquial, de la evaluación de secreción ácida gástrica, de la detección de un feocromocitoma, se puede estimular al paciente con pequeños pulsos de histamina para ver cómo reacciona. Obviamente en condiciones normales, un paciente sano, por decirlo así, no reaccionaría con complicaciones o con efectos importantes a este nivel. Pero un paciente hiperreactivo con esas pequeñas dosis podría exacerbarse y hasta llegar a una crisis. Entonces, sí se usa en estos procedimientos diagnósticos para determinar la patología de base en base a la respuesta que presenta el paciente. Obviamente, cuando se utiliza para este tipo de procedimientos, uno de los requisitos fundamentales es que el paciente tiene que estar en un medio controlado, en un medio en el que se puede revertir o se puede controlar cualquier tipo de respuesta que pueda comprometer la vida del paciente, ¿sí? Bien, otro elemento importante que vamos a describir aquí es las intoxicaciones por histamina. Y ciertamente sí se han descrito estos cuadros, sobre todo en lo que vamos a conocer como las enfermedades, bueno, en realidad diríamos las intoxicaciones alimentarias relacionadas a el consumo de carne de pescado en estado de putrefacción. Entonces, lo que se ha visto
Es que lo que se ha visto es que, bueno, sabemos que en nuestro medio, si un pescado entra en estado de putrefacción, el vendedor va a hacer todo lo posible por camuflar esa putrefacción para vender el pescado, ya sea que este sea crudo o cocido, ¿no? Entonces sabemos que los lavan en lavandina, les ponen un montón de sal, les inyectan soluciones con jeringas, entonces hacen un montón de artimañas y finalmente sí consumen los pacientes estos pescados en estado de putrefacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estos pescados entran o empiezan a pudrirse, empiezan a acumular grandes concentraciones de histamina en su carne, ¿sí? Entonces, cuando el individuo ingiere estos alimentos, presenta pues reacciones terriblemente intensas relacionadas a grandes concentraciones de histamina en su organismo. ¿Qué va a presentar el paciente? Una exacerbación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Se va a poner ruboroso y puede ser un rubor generalizado. La presión arterial va a bajar de forma brusca por la potente vasodilatación que se va a producir a nivel de la vasculatura. La cefalea también va a ser secundaria a la vasodilatación a nivel del sistema nervioso central, a nivel de cabeza. La taquicardia, hemos dicho que es una taquicardia refleja, que está reaccionando, podríamos decir, a la aparición en realidad al descenso brusco de la presión arterial en el paciente. También podemos observar broncoconstricción por el efecto de la histamina a nivel respiratorio y malestar gastrointestinal. Es común que estos pacientes tengan náuseas, vómitos, diarrea, retorcijones, etcétera, todo relacionado a esto. Entonces, clásicamente se describen estos cuadros como intoxicaciones alimentarias, pero en realidad son intoxicaciones producidas por gran cantidad de histamina, es una intoxicación por histamina en el caso de este tipo de alimentos, ¿sí? Las contraindicaciones estarían relacionadas a la aparición, por ejemplo, de reacciones asmáticas, ulceropatías activas, hemorragias digestivas, que obviamente en cualquiera de estas situaciones, si nosotros utilizamos cualquiera de estos fármacos, vamos a tener la producción de elementos lesivos, dañinos a este nivel. Entonces, va a empeorar, podríamos decir, el pronóstico de estos cuadros de base por el efecto de la histamina, ¿no? Bien, y a partir de aquí en realidad veríamos lo que realmente nos interesa, que son los antagonistas de histamina. Evidentemente, vamos a trabajar principalmente con los dos primeros receptores, antagonistas H1, antagonistas H2, que es lo que más se maneja y lo que más se conoce. Sobre todo antagonistas H1. Y podemos manejar tres tipos de antagonismo. En base a las definiciones que ya conocemos, fíjense, tenemos antagonistas fisiológicos, ¿sí? Que son antagonistas, como los hemos descrito, que van a revertir el efecto, pero actuando en un sitio completamente diferente. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, la adrenalina actuaría como antagonista fisiológico de la histamina, porque va a revertir el efecto en el músculo liso, sobre todo a nivel respiratorio, produciendo broncodilatación y estabilizando al paciente, pero no está haciendo nada en el receptor de histamina ni con la histamina, pero está revirtiendo el efecto, ¿sí? Tenemos también inhibidores de liberación, como el cromolin, el nedocromil, que cuando veamos el sistema respiratorio también lo vamos a volver a analizar. Porque fíjense, estos fármacos producen una disminución de la degranulación de los mastocitos. Entonces, cuando hablamos de la disminución de la degranulación de los mastocitos, un elemento muy importante es que si nosotros evitamos que el mastocito se degranule, evitamos que libere histamina. Y si no libera histamina, entonces no va a haber la respuesta mediada por histamina. Obviamente esto será súper útil antes de que se produzca una crisis o una descompensación por histamina, como profilaxis. Pero cuando ya se produjo la liberación, ya la respuesta es máxima, etcétera, no hay muy buena respuesta de estos elementos, ¿sí?
A nivel de los antagonistas de receptores, en realidad diríamos que la mayoría de los fármacos van a actuar a este nivel. Significa que van a ser sustancias químicas que van a unirse a los receptores de histamina, evitando que la histamina los estimule. Entonces tenemos antagonistas de receptores H1, H2, H3, H4, aunque insistimos en que los H1, H2 son los que vamos a analizar de forma más profunda, porque son los que más se utilizan y los que más tenemos que manejar. Bien, en este gráfico lo que vemos es justamente los fármacos que vamos a ir analizando. Fíjense, contra los receptores H1 es donde más fármacos tenemos, porque son los primeros que se han estudiado y donde se ha hecho más avances. Entonces, tenemos antagonistas H1 de primera y segunda generación. Los de primera generación son los primeros que se han descrito y es donde más se ha trabajado. Y tenemos varios subgrupos. Tenemos, por ejemplo, los derivados de las etanolaminas, como la difenidramina, el dimenidrinato, doxilamina, carbinoxamina, como algunos de los que son representantes de ese subgrupo. Tenemos los derivados de piperacina, como la hidroxicina, ciclicina, meclicina, derivados de las fenotiacinas, como la prometacina, aunque esta no se usa mucho en nuestro medio, derivados de etilendiaminas, como la pirilamina y otras que pertenecen a su grupo, los derivados de alquilaminas. Este grupo sí se usa bastante. Tenemos ahí a la clorfeniramina, bromfeniramina, y en realidad la clorfeniramina, como decíamos en algún tema anterior, es muy probable que la hayan utilizado si es que han tomado antigripales, ¿no? Y hoy en día, pues, gran cantidad de gente está tomando antigripales. Entonces, la clorfeniramina es uno de los componentes más usados en los antigripales, justamente para disminuir la congestión, la constipación nasal, las secreciones, potenciando el efecto de la efedrina o la pseudoefedrina o la isoefedrina que decíamos en simpático-miméticos. Entre otros diversos tenemos a la ciproheptadina, que tampoco se usa mucho en nuestro medio, y de los de segunda generación tenemos las piperidinas, donde están las fexofenadinas, otros diversos, donde está la cetiricina, loratadina, desloratadina, y podemos decir que de estos de segunda generación, pues las últimas son las que más se utilizan. Entonces, ¿cuáles tienen que manejar bastante bien? Difenidramina, clorfeniramina, cetiricina y loratadina, que son las que más utilizamos en nuestro medio. Químicamente, fíjense, los antagonistas H1 son aminas con grupos químicos adheridos, ¿sí? Es decir, tienen algún grupo químico diferente y ese grupo químico es lo que nos ha permitido separarlas en tantos grupos, subgrupos, podríamos decir, farmacológicos, en lo que es la aplicación terapéutica de este grupo, ¿sí? A nivel de las características cinéticas, vamos a ver que la absorción por vía oral es rápida. La concentración máxima se produce en sangre entre 1 a 2 horas. Todas tienen muy buena absorción por vía oral. La distribución es bastante amplia. Y sí tenemos ingreso importante al sistema nervioso central. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? O sea, algunos libros nos dicen la diferencia entre los antihistamínicos H1 de primera y segunda generación es el ingreso a nivel central. Y es cierto, pero no es una característica absoluta en el entendido de que es cierto que las de primera generación tienen un amplio ingreso al sistema nervioso central, pero las de segunda generación no es que no ingresen, es que ingresan en un porcentaje muy pequeño, pero sí pueden ingresar. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque van a ver que si revisan la posología de la cetiricina, seguro que se van a encontrar con que puede producir efectos sedante hipnótico y es de segunda generación. Entonces, no es que sea incoherente, es completamente real. Pero, ¿qué es lo que pasa? En condiciones normales, en dosis correctas, podríamos decir, el ingreso de la cetiricina al sistema nervioso central es mínimo, ¿sí? Y por eso, cuando tenemos, por ejemplo, la contraindicación de que el paciente tome fármacos de segunda generación, o perdón, de primera generación, porque necesitamos que el paciente se mantenga despierto,
Pónganse, digamos que el paciente conduce todos los días desde su casa hasta su trabajo 2 horas. Imagínense si mientras va conduciendo para ir a su casa o para ir al trabajo se duerme y se choca o atropella a alguien o hace algo así. Parecen extremos los ejemplos, pero puede pasar. Es real, el efecto sedante hipnótico de estos fármacos es sumamente importante. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos al paciente uno de segunda generación, le damos cetiricina para que no le produzca ese efecto sedante hipnótico. Pero le damos cada 8 horas. Un cachito. Bien, entonces le damos cada 8 horas. Pero el paciente, pues, le molesta la congestión, le molestan los síntomas. Entonces, en vez de tomarse su antigripal cada 8, se toma cada 4 horas. O se toma cada 2 horas. Evidentemente hay mejoría de los síntomas, pero se está durmiendo literalmente, haciendo lo que esté haciendo. Entonces, lo que se ha visto es que si las dosis son excesivas, este efecto, o sea, el ingreso de los de segunda generación a nivel del sistema nervioso central, empieza a ser importante y puede producir el efecto sedante hipnótico característico de los de primera generación. Bien, entonces es muy importante tomar este cuidado. Y por ejemplo, en los antigripales, si se acuerdan, antes no había resfrianes día, resfrianes noche, o pues la mayoría de los antigripales ahora tienen, ¿no? Día y noche. ¿Y esto por qué se dio? O sea, antes cuando no había esa diferenciación, algo muy marcado era este sueño que producían los fármacos. Entonces se vio que eso era peligroso, contraproducente para el paciente, porque interfería con su trabajo, con el estudio y sus otras actividades. Espérenme un ratito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El paciente tomaba su antigripal y se estaba durmiendo en el trabajo, en la universidad y demás. Entonces se vio por conveniente quitar la clorfeniramina del antigripal de día y se la cambió por cafeína, que además produce un efecto psicoestimulante más adecuado en el paciente. El paciente está más despierto, más activo, realiza mejor sus actividades, tiene menos fatiga. Y al de noche se le mantuvo la clorfeniramina, que además, como el paciente toma de noche, le da más sueño, descansa mejor y al día siguiente se despierta más recuperado. Entonces, esa variación se hizo en estos antigripales, digamos, con buenos resultados, ¿no? Así que hay que tener cuidado con ese efecto sedante hipnótico, que lo vamos a volver a retomar más adelante para describir algunas características. Cuando hablamos del metabolismo microsomal hepático, es bastante importante, es decir, es conocido el antihistamínico como un fármaco que es potencialmente hepatotóxico, que no se debe asociar con alcohol, no se debe asociar con paracetamol, porque se potencia la hepatotoxicidad. Y esto es porque usa mucho el metabolismo hepático para su eliminación y utiliza bastante la CYP3A4. Entonces, cualquier otro fármaco que utilice ampliamente este subtipo de las P450, seguro que va a tener interacción importante. Si hablamos de la duración de acción, vamos a hablar de los primeros que se han sintetizado. Normalmente actuaban periodos cortos de tiempo, 4 o 6 horas. Esto obviamente determinaba que se tengan que utilizar de forma seguida, podríamos decir, o en intervalos cortos de tiempo, cada 6 horas, cada 4 horas. En cambio, los últimos que se han producido pues tienen vidas medias más largas.
Eso permite que se puedan utilizar cada 12, cada 24 con buenos resultados. Bien, entonces el mecanismo de acción, hablando ya de la farmacodinamia de este grupo, va a ser por bloqueo reversible competitivo de histamina. ¿Y por qué nos interesa muchísimo este concepto? Porque fíjense, dice bloqueo reversible. ¿Qué quiere decir? Que el enlace es débil. Entonces, digamos que mi paciente ha presentado una dermatitis atópica o una dermatitis de contacto por unos aretes que se pone, que son sus aretes favoritos, le encantan esos aretes. Pero pues se pone sus aretes y su organismo ha hecho reacción al material del que están hechos sus aretitos. Entonces, ni bien se los pone, pasan un par de horas y empieza una reacción terrible, ¿sí? Entonces, yo puedo disminuir esta respuesta usando el antihistamínico, porque voy a bloquear los receptores, va a disminuir el efecto de la histamina, va a mejorar la respuesta. Pero si el paciente continúa con sus aretes, ¿qué va a pasar? El fármaco va a cumplir su acción, eso va a mejorar los síntomas, pero el alérgeno sigue presente ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estimular más liberación de histamina. Entonces, aunque el fármaco sí esté cumpliendo su acción, como el elemento causante sigue presente, va a hacer que se libere más y más histamina, y esta histamina va a ir a competir con el fármaco por el receptor, y si está en mayor cantidad lo va a ganar, pues va a ganarle al fármaco, lo va a desplazar, y la respuesta va a aparecer y va a fracasar la terapia, ¿sí? Entonces, un elemento súper importante es que consideremos esto en relación a que si es un elemento que se puede controlar, como en este caso los aretitos, el paciente se tiene que sacar pues esos aretitos y no los puede usar, ¿no es cierto? Entonces, si se puede controlar, pues es mejor, porque eso va a hacer que el fármaco sea más eficiente y que se controle más rápido la respuesta. Pero puede ser que es algo que no conocemos, no hemos logrado identificar la causa o es algo que no podemos controlar. Digamos que le da alergia al polvo. No podemos eliminar el polvo de todo el planeta, ¿sí? Sí podremos controlar un poco en la casa, quitar las alfombras, ver las colchitas que no sean peludas y cosas así, podríamos, pero no vamos a poder eliminar el polvo de todo el lado. Entonces, cuando entre en contacto con polvo, seguro que va a hacer reacción. Entonces, lo voy a tener que tener medicado cuando sé que va a estar en exposición a la sustancia causante, ¿sí? También es importante analizar y recordar que pueden haber reacciones o elementos relacionados a la acción de estos fármacos en otros receptores que no son los receptores H1. Es decir, cuando use estos antagonistas H1 van a aparecer otros efectos que se van a presentar con el fármaco, pero no son por el bloqueo H1, sino que estos fármacos resulta que también actúan en muchos otros subtipos de receptores y estos efectos están relacionados a estos otros receptores. Por ejemplo, la sedación que hemos mencionado, ¿no es cierto? Dijimos, primera generación pasa ampliamente el sistema nervioso central y produce sedación, pero la sedación no está producida por el efecto sobre el receptor de histamina, sino por el efecto sobre el receptor muscarínico. Que si se acuerdan al principio dijimos que histamínico y muscarínico tienen gran similitud estructural, ¿sí? Entonces es el efecto antimuscarínico el que nos va a producir la sedación. Este mismo efecto antimuscarínico también produce un efecto antinauseoso, antiemético, por lo que se pueden utilizar en la cinetosis. Entonces va a ser eficiente, es efectivo, pero no es por el efecto bloqueante H1, sino por el efecto antimuscarínico. Lo mismo vamos a decir del efecto antiparkinsoniano, que ya en autónomo hemos visto cuál sería la ventaja en un paciente con Parkinson de inhibir el sistema colinérgico. Y en el caso de los efectos anticolinérgicos se ha visto principal acción con la difenidramina, y una de las situaciones en las que dan mucha utilidad y se está usando bastante es cuando necesitamos efecto atropínico periférico. Por ejemplo, si llega un paciente intoxicado por un carbamato, organofosforado, en hospital lo vamos a manejar con atropina, como hemos visto antes, ¿no?
pero puede ser que, por ejemplo, el paciente sigue sintomático, sigue con algunas molestias, no se puede ir a la casa, pero pide su alta solicitada, porque ya su cuenta hospitalaria está muy alta, ya no se puede quedar, entonces pide su alta solicitada y no lo podemos retener en el hospital. Entonces se va a ir a su casa, ¿sí? Y no podemos mandarlo a su casa con atropina, porque es mucho riesgo. Entonces sí podemos mandarlo con difenhidramina, que nos va a producir estos efectos a nivel periférico bastante importantes, y va a venir a sus controles por consulta externa. Entonces, en esos casos también nos ayudan bastante. Obviamente hay que vigilar cualquier otra complicación en el sistema genitourinario, ojos, a nivel de congestión, etc. Otro efecto importante que se ha descrito con estos fármacos es el efecto bloqueante alfa. También bloquean los receptores alfa y ese bloqueo nos produce hipotensión ortostática como efecto adverso de relevancia. Se ha descrito más con la prometacina, pero se puede presentar con cualquiera de los otros que hemos mencionado. También se ha visto un bloqueo serotoninérgico, sobre todo con la ciproheptadina, y se han visto otros efectos como efecto, por ejemplo, anestésico local con los de primera generación, que estaría mediado por un bloqueo de los receptores de sodio, de la difenhidramina, la prometacina son los que más presentan este tipo de respuestas, pero en dosis altas, no en dosis bajas, ¿no? En dosis bajas no va a aparecer este efecto anestésico. Y entre otros, por ejemplo, la cetiricina es uno de los más potentes que tenemos justamente porque aparte de bloquear los receptores de histamina, también produce una disminución de la liberación de histamina. Entonces su efecto es dual y eso hace que sea un antihistamínico mucho más potente que los otros. En el caso de otros, como la terfenadina, se ha visto inhibición de glicoproteínas. No está muy claro cuál sería el beneficio, la ventaja real de esta inhibición de glicoproteínas, pero pues aparentemente sería muy útil para potenciar la respuesta antihistamínica, aunque no está muy claramente detallado. Bien, con eso habríamos descrito los efectos fundamentales relacionados a otros receptores cuando usamos antagonistas H1. Entonces, muchas veces van a ver que estos que serían efectos adversos cuando lo estamos usando para una respuesta de tipo alérgica, pueden ser efectos deseables o más bien el efecto terapéutico cuando estamos usando para otro objetivo. Por ejemplo, si yo uso uno de estos fármacos para producirle sueño al paciente porque está con trastornos del sueño y quiero el efecto sedante hipnótico, entonces ese efecto pasa a ser mi efecto terapéutico, ¿no? Porque en ese paciente es eso lo que estoy buscando y no los otros efectos, ¿sí? Bien, otro grupo que vamos a ver, como les dije, es el de los antagonistas H2. De este grupo con seguridad conocen a la ranitidina, que es una de las más conocidas, pero la primera en utilizarse dentro de este grupo ha sido la cimetidina, ¿sí? Pero también ha sido una de las primeras en irse dejando de utilizar por su alto grado de toxicidad. Tenemos también aquí la famotidina, nisatidina, que también se usan bastante, con bastante frecuencia. Entonces, ¿qué decimos de sus características? Cimetidina, ranitidina tienen una biodisponibilidad entre 30 y el 80%. Famotidina tiene una biodisponibilidad más baja y nisatidina una biodisponibilidad más alta. Las vidas medias son bastante variables y todas se excretan por vía renal y se metabolizan a nivel hepático. Entonces, la función de estos dos órganos se debe vigilar cuando las usamos por periodos largos de tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Van a actuar como antagonistas competitivos y selectivos de histamina sobre los receptores H2, ¿sí? Entonces, si hablamos de los efectos de estas sustancias, vamos a ver que a nivel sistémico, hemos dicho que los H2, si bien tienen una distribución bastante amplia, uno de los sitios principales y fundamentales de sus efectos es el sistema gastrointestinal. Entonces, sus efectos y su aplicación clínica están sobre todo ligados a este efecto. Tenemos, por ejemplo, la secreción ácida, que va a producir una disminución importante de la secreción ácida estimulada a nivel gástrico y menos intensa sobre la secreción péptica, pero también la va a disminuir.
En relación a la motilidad gástrica, solamente la nisatidina tendría un efecto considerable sobre la motilidad, en cambio el resto no afecta de forma importante la motilidad. También es la nisatidina la que puede tener un efecto más relevante sobre el sistema cardiovascular y producir disminución de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco en el paciente. Se ha visto pacientitos, por ejemplo, que usan nisatidina de forma más frecuente, que puede haber un poco de disminución de la presión arterial, de la frecuencia, no a nivel patológico, pero sí mantenerlos a niveles límites, por decirles frecuencias cardíacas de 60, presiones arteriales de 190 y así se mantienen bastante bajitas, ¿no? Entonces requieren vigilancia. Las reacciones de hipersensibilidad son comunes, igual que con otros grupos farmacológicos, así que siempre se debe tener en cuenta que pueden producirse estas reacciones. También se ha visto inhibición de varios procesos metabólicos, sobre todo a nivel hepático, ¿sí? Vamos a tener inhibición, por ejemplo, de las P450, mediada por cimetidina, inhibición de la depuración renal de fármacos, lo que aumenta el riesgo de toxicidad hepática, inhibición del metabolismo, primer paso del etanol, lo que determina una potenciación del riesgo con la interacción con bebidas alcohólicas, así que no se debe consumir alcohol cuando se está usando cimetidina, ranitidina. También se ha visto inhibición del metabolismo del acetaminofén, sobre todo con ranitidina, entonces fíjense, ranitidina no se debería asociar alcohol ni paracetamol. Y obviamente tampoco con ninguna otra sustancia que sea hepatotóxica o algún fármaco que sea hepatotóxico. También se ha descrito efecto antiandrogénico, sobre todo con la cimetidina, que justamente es la más tóxica porque tiene mucha afectación de varios elementos importantes. Entonces, fíjense, cuando usamos los antagonistas H2, pacientes con úlceras duodenales, úlceras gástricas, enfermedad por reflujo, tanto para tratamiento como para prevención, ¿sí? Durante muchos años han sido los fármacos de primera elección en este tipo de cuadros. Evidentemente, desde hace bastantes años, cuando han aparecido los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, han desplazado terriblemente a este grupo farmacológico, ¿sí? Sin embargo, pues hoy en día podríamos decir han vuelto a la competencia, por decir algo, porque hay situaciones en las que el inhibidor de bomba representa más riesgo y los vamos a ir analizando más adelante. También han sido buenas alternativas en síndromes hipersecretorios como el síndrome de Zollinger-Ellison y en otros como úlceras de estrés, hernias de hiato, úlceras iatrogénicas, son menos eficaces, no porque el efecto farmacológico sea menor, sino porque la causa en este tipo de situaciones se debe corregir o se debe atender o va a haber un fracaso terapéutico. Entonces, fíjense en las úlceras de estrés, las hernias de hiato, las úlceras iatrogénicas, se tiene que corregir la causa. Una úlcera de estrés, si no corregimos el estrés o el elemento que produce ese estrés, no vamos a tener buen resultado, va a fracasar la terapia. En una hernia de hiato habrá que considerar si necesitamos operar al paciente para corregir la hernia o pues va a fracasar la terapia en cualquier momento. En las úlceras iatrogénicas lo mismo, considerar qué es lo que está produciendo las úlceras para ver si se puede controlar. Los antagonistas H1, ya lo dijimos, van a ser útiles en todas las reacciones alérgicas de todo tipo, tanto para tratamiento como prevención. Entonces, fíjense, podemos mencionar rinitis, urticarias, prevención de angioedema, dermatitis, rinitis crónicas, urticarias crónicas. Obviamente lo que tenemos que analizar es que en todas estas situaciones es sumamente importante analizar la causa, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, si tuviera una dermatitis atópica y sé que aparece cuando entro en contacto con una sustancia determinada, pues tengo que tratar de evitar ese contacto, ¿no? Para que no vuelva la reacción y cosas de ese tipo. En la cinetosis y los trastornos vestibulares, la difenhidramina, la prometacina han sido las que más se han utilizado.
Y como segunda alternativa, la ciclicina, meclicina, si estas no dieran resultados adecuados. Si hablamos de la toxicidad de estos fármacos, vamos a ver que entre los efectos tóxicos más comunes están los efectos antimuscarínicos y sedativos, que son frecuentes con los de primera generación principalmente, y entre los menos comunes tenemos excitación, convulsiones, sobre todo en niños. Por eso es que los pediatras van a ver, prefieren la cetiricina, eh, los... la desloratadina y demás, porque con estos, como son de segunda generación, hay menos ingreso a nivel central y el riesgo es menor, ¿sí? La hipotensión ortostática, ya la mencionamos, es consecuencia del bloqueo alfa principalmente. Puede haber alergias en el uso tópico, sobre todo en el uso tópico, pero puede haber alergias en cualquier tipo de uso. Aunque suene paradójico, sí se puede producir alergia al antialérgico, sí se puede producir. Si hablamos de los efectos atropínicos, las arritmias, también se pueden producir, y obviamente si usamos sustancias que potencian esta actividad también. Bien, cuando hablamos de las arritmias ventriculares, vamos a ver que estas estarían relacionadas al bloqueo de los canales de potasio y se van a presentar cuando asociamos terfenadina o astemisol con ketoconazol, itraconazol o eritromicina. Así que estas son asociaciones que no se deben hacer. Y se van a sinergizar con antimuscarínicos, bloqueantes alfa, depresores centrales, por los efectos que producen en estos sitios en particular. Así que hay que tener mucho cuidado con fármacos que produzcan este tipo de reacciones. De los antagonistas H2, como hemos dicho, la cimetidina ha sido la que ha expresado más rasgos de toxicidad, entonces de la que se conocen más los efectos adversos. Tenemos algunos de menor importancia como diarrea, vértigo, somnolencia, cefaleas, exantemas, estreñimiento, vómitos, artralgias, que pueden ser de poca intensidad y en muchos casos no se presentan de forma importante. Si hablamos de la disfunción a nivel del sistema nervioso central, en los ancianitos se ha visto confusión, estados confusionales severos, delirio importante. Y obviamente en ese tipo de situaciones sí podemos presentar complicaciones graves, podríamos decir. Así que si el paciente es viejito, hay que vigilar con mayor, eh, mayor grado, de forma más minuciosa, con intervalos más cortos, etcétera. Hay que vigilarlos más a los viejitos. En los varones se ha descrito ginecomastia, impotencia, disminución importante de la fertilidad, sobre todo si se usan dosis altas, y también si se usan por periodos largos de tiempo. A nivel hepático se ha visto hepatitis colestásica, que suele ser reversible, pero será súper importante la identificación del problema a tiempo para poder reaccionar lo antes posible. En las mujeres se ha visto galactorrea, incluso en mujeres que no están dando de lactar o que ni siquiera tienen progenie, ¿no? Por desequilibrios hormonales importantes. También se han descrito discrasias sanguíneas, desde anemias simples hasta visitopenias o pancitopenias en los casos más complejos. Y sí atraviesa de forma amplia la barrera, que es la barrera placentaria, y se presentan concentraciones altas en la leche materna, así que está contraindicada su utilización durante el embarazo y la lactancia. Y van a tener múltiples interacciones con cualquier fármaco que utilice las P450, así que hay que tener mucho cuidado con los que utilicen las P450. Bien, descansen un ratito y luego empezamos con la serotonina. Hasta ahí estamos completos con histamina. ¿Ya? 10 minutitos.
Bien, vamos a continuar entonces con la serotonina. Vamos a ver primero sus características, igual que con el caso de la histamina, y ver en qué situaciones podemos utilizar. Entonces, igual que la histamina, la serotonina tiene una amplia distribución en el reino animal y vegetal. También está en respuestas relacionadas a alergias, a sustancias ponzoñosas, respuesta urticarizante. Y es muy común que tengamos histamina y serotonina juntas en este tipo de ponzoñas, de plantas venenosas y demás. Y también en las mismas respuestas en el organismo, es muy común que tengamos la participación de histamina y serotonina juntas. La serotonina en nuestro organismo se va a almacenar en gránulos, igual que la histamina, y uno de los sitios fundamentales de su almacenamiento son las células enterocromáfines del aparato digestivo y las neuronas entéricas. Por lo tanto, participa de forma bastante activa en respuestas a nivel del sistema gastrointestinal. También hay una pequeña distribución en plaquetas, en neuronas del tallo encefálico, en la glándula pineal, y vamos a ver que participan en varias respuestas en estos sitios. Se metaboliza por la MAO y por la aldehído deshidrogenasa. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando está en su forma de 5-hidroxiindolacetaldehído, la acetaldehído deshidrogenasa la convierte en 5-hidroxiindolacético. Y este es el metabolito dosable en la orina, que nos puede dar una visión, podríamos decir, de cómo se está metabolizando esta sustancia a nivel endógeno. Su acción va a ser a través de receptores y tenemos 7 familias de receptores diferentes, de las cuales 6 van a trabajar con proteínas G y una sola por canales iónicos, pero van a comandar gran cantidad de respuestas. El aminoácido necesario para la síntesis de serotonina es el triptófano. Y recuerden que cuando vemos 5-hidroxitriptamina, esta denominación hace referencia al nombre químico de la serotonina, o sea, 5-hidroxitriptamina es serotonina. Entonces, fíjense que participa. A nivel del sistema nervioso central, en la glándula pineal va a participar en la producción de la melatonina. En los núcleos del RAFE va a regular, junto con otras sustancias, las respuestas de sueño, regulación térmica, apetito, la activación o inhibición del centro del vómito, la conducción del dolor y muchas otras reacciones a nivel central. A nivel intestinal, ya dijimos que tiene una amplia distribución en el sistema gastrointestinal y el 90% están a nivel de las células enterocromáfines, regulando respuestas a nivel gastrointestinal, y también tiene una distribución importante en el sistema nervioso entérico. A nivel de la sangre va a regular respuestas a nivel de las plaquetas, y en los vasos está distribuida a nivel perivascular. ¿Qué efectos vamos a observar a nivel del sistema nervioso central entonces en base a lo que acabamos de decir? Van a estimular el reflejo del vómito, actuando sobre receptores de serotonina de tipo 3. En las terminales del lecho vascular coronario van a estar relacionadas al reflejo quimiorreceptor en los vasos coronarios, mediado por receptores de tipo 3. En las terminales nerviosas libres van a estar relacionadas con las respuestas de dolor, prurito, que son comunes cuando tenemos respuestas urticarizantes. Son precursores de la síntesis de melatonina, entendiendo que la melatonina es súper importante para regular el ciclo circadiano y por lo tanto los ciclos de sueño en el individuo. A nivel del sistema respiratorio producen broncoespasmo, pero en general es un broncoespasmo leve, no es muy importante. Por lo tanto, solita la serotonina, por decirlo así, no va a producir una respuesta importante a nivel respiratorio, pero cuando está asociada a la histamina va a reforzar y potenciar el efecto broncoconstrictor de la histamina. También se ha relacionado a respuesta de hiperventilación. En el aparato gastrointestinal se ha visto que va a producir un aumento del tono y del peristaltismo, actuando sobre receptores de tipo 4 y de tipo 2, de modo que tiene acciones sobre el músculo liso de forma directa y también en el sistema nervioso entérico. Entonces, por este efecto es que se les conoce también a estos como prokinéticos o procinéticos. ¿A qué se refiere esto? A que son sustancias que van a facilitar, estimular el tránsito gastrointestinal.
Entonces, en personas, por ejemplo, que dicen que no digieren bien los alimentos, que es como que si se les quedara el alimento en el estómago, o que les caen pesados los alimentos, entonces estos prokinéticos nos ayudan a mejorar ese tránsito gastrointestinal. En las secreciones no hay una afectación relevante de la serotonina solita, pero si estuviera en presencia de histamina, igual a lo que vimos en la parte respiratoria, va a potenciar el efecto de la histamina y ahí sí vamos a tener respuestas importantes. A nivel del sistema cardiovascular, las respuestas son súper variadas, como hemos visto en fisiología. Vamos a ver que puede producir efecto vasodilatador o vasoconstrictor. El efecto vasodilatador en general predomina en músculo esquelético, en vasos coronarios y en piel, lo que está relacionado con el rubor que se puede presentar en ciertas respuestas. Y el efecto vasoconstrictor suele predominar en el resto del organismo, sobre todo a nivel renal y a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, podemos tener efecto cardíaco positivo o negativo. Por ejemplo, si hay un efecto vasoconstrictor importante y esto sube la presión arterial, aparece una bradicardia refleja para tratar de estabilizar. O si aparece más el efecto vasodilatador, aparece un efecto inotrópico positivo leve en corazón, tratando de compensar también esta respuesta. Entonces, lo que suele ocurrir a nivel de la presión arterial es que esta puede subir, bajar y tener oscilaciones dependiendo de qué predomina. Si predomina la vasodilatación, baja la presión. Si predomina la vasoconstricción, sube la presión. Y así tenemos respuestas oscilatorias. En las plaquetas se estimula la agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué podemos mencionar en relación a los fármacos que actúan en este sistema? Tenemos, por ejemplo, la buspirona, que actúa como ansiolítico. El sumatriptán, que se ha utilizado mucho en el tratamiento de las migrañas, todavía se sigue utilizando porque es un fármaco bastante efectivo, tanto el sumatriptán como los de su grupo. Y los antagonistas, estos serían los que se usan bastante también, y van a ver que muchos de los antagonistas de serotonina en realidad ya los conocemos porque los hemos conocido por su acción en otros subtipos de receptores. Por ejemplo, la fenoxibenzamina la hemos conocido como bloqueante alfa, pero también es bloqueante de serotonina. La ciproheptadina es bloqueante H1, pero también es bloqueante de serotonina. Esta se está usando bastante en síndrome carcinoide, urticaria por frío. Ketanserina, ritanserina también son bloqueantes alfa, pero nos interesa el efecto bloqueante serotonina en este caso. Y ondansetron es bloqueante alfa y bloqueante serotonina de tipo 3, por lo que se está usando mucho en situaciones donde queremos corregir estado nauseoso, inhibir el centro del vómito en algunos pacientes. Entonces vamos a ver aquí un poquito a los agonistas de serotonina de receptores 1D y 1B. Denme un ratito. Bien, entonces sumatriptán, naratriptán, rizatriptán, solmitriptán, que pertenecen al mismo grupo, vamos a ver que tienen una absorción variada. En el caso de sumatriptán tenemos absorción por más vías, oral, nasal, subcutánea. El resto tiene buena absorción por vía oral. Vamos a ver que la biodisponibilidad del sumatriptán es más baja y el resto pues es entre alta y media. En general, si usamos estos fármacos, requieren dosis seguidas, o sea, varias dosis por día, porque sus vidas medias son cortitas, pero hay que seleccionar bien los pacientes que son buenos candidatos para el tratamiento con estas sustancias. Si hablamos de la farmacodinamia, por ejemplo, vamos a ver que
lo que conseguimos con estos fármacos es aumentar la vasoconstricción meninge cerebral. Entonces van a ser útiles en las migrañas que tienen como elemento causal vasodilatación cerebral importante. Entonces en esos casos pues vamos a lograr corregir, podríamos decir, y disminuir las molestias del paciente. También van a producir estimulación de los receptores presinápticos inhibitorios, disminuyendo la conducción de la sensación dolorosa y las molestias que presenta el paciente. Entonces se ha estado utilizando para el tratamiento de la migraña, todavía sigue siendo una buena alternativa. Obviamente, siempre es importante analizar el tipo de migraña. Algunas están más relacionadas a vasoconstricción, otras a vasodilatación, otras tienen en un momento vasoconstricción, otro momento vasodilatación. Entonces eso también puede determinar el fracaso o la utilidad del tratamiento en ciertos momentos determinados. ¿Qué debemos cuidar de los efectos adversos cuando usamos estos fármacos? Como efectos adversos leves, se ha visto hormigueo, sensación de calor, vértigo, debilidad muscular, a veces reacciones locales. El más peligroso es el dolor torácico, ¿sí? Porque el dolor torácico está relacionado con un espasmo a nivel de las coronarias. Y esto es importante porque esa es la razón por la que están contraindicados los fármacos de este grupo en pacientes que tienen angina o que tienen ya coronariopatía como problema de base, porque en ellos el riesgo de que se produzca una crisis anginosa o una complicación a este nivel es más alto. Otros agonistas que se han usado en el tiempo son la cisaprida, por ejemplo, que todavía se usa, sobre todo combinada con otros fármacos, como proquinéticos, es decir, que facilitan el tránsito gastrointestinal del paciente, mejoran la tolerancia a ciertos alimentos. Entonces, son buenas alternativas en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos de motilidad. La buspirona se ha usado y todavía sigue siendo una muy buena alternativa como ansiolítico, como vamos a ver en otros temas más adelante. Dexfenfluramina, que no la hemos mencionado mucho aquí, se ha estado usando como anorexigénico, sobre todo en pacientes con problemas de obesidad, con mucha ansiedad por ingerir alimentos, entonces para disminuir o frenar un poquito esa ingesta exagerada de los alimentos. Obviamente esos pacientes tienen que ser muy bien vigilados, ¿no? No es que se les da y se les deja que consuman o que ellos solitos se controlen, por decirlo así. La fluoxetina, si bien es un fármaco que se usa más en trastornos psiquiátricos, todavía sigue siendo una muy buena alternativa en trastornos psiquiátricos. También se ha estado probando en pacientes con los bochornos de la menopausia, como decíamos en el caso de la clomidina. Entonces, igual que en ese caso, pues la respuesta es bastante variable. Algunos pacientes van muy bien y otras pacientitas pues no mejoran en lo absoluto y no es una buena alternativa. También vamos a mencionar a los antagonistas de serotonina y en realidad estos nos interesan bastante. Existían tres grupos: los inhibidores de la síntesis, que estos han resultado ser los más tóxicos porque obviamente al evitar que se sintetice la serotonina, no solo vamos a interferir en un proceso o un mecanismo biológico, sino en todos los sitios donde actúa la serotonina y estamos viendo que es un neurotransmisor sumamente importante. También vamos a mencionar a los inhibidores de almacenamiento como la reserpina, que todavía se usan, pero también son de mayor riesgo. Y tenemos los antagonistas de receptores, y estos podríamos decir que son los que más se usan porque implican menos riesgo para el paciente. Entonces aquí tenemos un resumen de estos antagonistas. Por ejemplo, ciproheptadina, ketanserina, ritanserina, ondansetron son bloqueantes de receptores de serotonina, aunque dependiendo de el fármaco en particular, algunos tienen otros efectos en otros receptores o son más selectivos de algún receptor en particular. Se han estado utilizando en pacientes con síndromes carcinoides, con síndromes de vaciamiento postgastrectomía o en urticarias por frío, entendiendo que en todas estas reacciones está de por medio un exceso de la actividad de serotonina en el paciente. Entonces, el beneficio estaría directamente ligado a ese efecto en el paciente, ¿no?
También se han visto efectos miorelajantes y antimuscarínicos, que hay que vigilar al paciente por el efecto sedativo, pero en algunos casos eso más bien contribuye al tratamiento en general. Y otros antagonistas como el ondansetron, granisetron, alosetron, que son los últimos que han ido saliendo en este grupo, se están usando mucho como terapia antiemética en pacientitos que están recibiendo quimioterapia y que tienen estados nauseosos muy intensos, no toleran alimentos y demás, entonces para mantenerlos estables y ayudarlos sobre todo en las fases de tratamiento que a veces no toleran ni siquiera agüita para poder tomar y se ponen muy mal, entonces nos ayuda a mejorar estas respuestas. Bien, y el otro grupo sería el de los alcaloides del cornezuelo de centeno. Acá tenemos algo muy interesante. El grano de centeno, si lo buscan en la literatura, es muy parecido al trigo, ¿no? Entonces es un grano del que se hace harina, se dice harina de centeno, ¿no? Entonces, igual que el trigo, el maíz y otros granos, pues se cultiva, se procesa y se utiliza para la producción de pan y de otro tipo de alimentos. Entonces, lo que ocurría es que tenemos descrito en la literatura que habían poblaciones enteras que se intoxicaban por cornezuelo de centeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, cuando el grano no se almacena correctamente, y obviamente en estas poblaciones tenían almacenes comunitarios y cosechaban, todo el pueblo cosechaba el centeno y almacenaban en silos gigantes el grano, y si le entraba humedad al grano, entonces empezaba a crecerle un hongo. Ese hongo es el cornezuelo de centeno, o sea, el cornezuelo es el hongo. Si ustedes dejan, por ejemplo, unos panes mucho tiempo, van a poder observar que le crece un hongo al pan, ¿no es cierto? Y le empiezan a crecer unos hongos así negritos que crecen en la superficie del pan. Entonces, ese es el hongo conocido del centeno. Y obviamente el alcaloide del cornezuelo de centeno es justamente un alcaloide producido por ese hongo. Entonces, en esas poblaciones, ya sea en el grano o en la harina que almacenaban también en almacenes comunitarios, crecía el hongo y este hongo empezaba a producir ese alcaloide. Y cuando este era sometido a calor, pues el alcaloide se activaba más. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban momentos en que toda la población se intoxicaba porque todos consumían el pan de centeno o los alimentos relacionados a esto. Porque mami, es que en mi casa no se hacía mujer con el agua. Ay, qué barbaridad. No quiero decir entonces, lo que ocurría es que en esos momentos, por ejemplo, la gente empezaba a gritar como loca, todos se enfermaban, tenían náuseas, vómitos, diarreas, la gente estaba botada en las calles gritando de dolor, las mujeres embarazadas perdían sus bebés, tenían abortos, las que tenían gestaciones más grandes, los bebés nacían prematuros, algunos se morían, em, se les necrosaban los pies, las manos, había que amputar. Entonces realmente era terrible estas intoxicaciones y como en esas épocas pues no se conocía, no se tenía idea de qué era lo que pasaba y pasaba esto en toda la población al mismo tiempo, entonces le atribuían a maldiciones y decían, no, el pueblo está maldito, nos han echado una maldición, nos han hecho una brujería, porque toda la población se enfermaba al mismo tiempo, algunos morían, algunos se complicaban y demás. Y bueno, muchos años después se describió que el problema era el hongo que crecía en la harina o en el grano y que consumía la población, ¿no? Y no solo el hongo, sino el alcaloide que producía el hongo. Entonces, a partir de eso se extrajo este grupo, que es el de los alcaloides de ergolina. Fíjense, tenemos los aminados, donde está la metilergolina, el ácido lisérgico, la dietilamina del ácido lisérgico, conocida como LSD, que esta es droga de abuso.
la ergonovina y la metisergida. También tenemos los peptídicos como la ergotamina, la bromocriptina y la evocriptina. Entonces van a ver que recordando este hecho histórico que es parte importante de este grupo farmacológico, vamos a entender fácilmente los efectos y las aplicaciones de este grupo. Entonces, ¿qué decimos? Estos fármacos tienen buena absorción por vía oral, aunque es variable, sobre todo para la ergotamina. En cambio, los aminados tienen buena absorción prácticamente por todas las vías, ¿no? Rectal, oral, inhalatoria, intramuscular. Y el metabolismo es bastante amplio, sobre todo a nivel hepático. Este es un punto importante y la razón por la cual hemos visto fármacos de este grupo en otros capítulos y con seguridad vamos a seguirlos viendo en otros capítulos que vayamos analizando. Porque fíjense los mecanismos de acción. Pueden actuar en receptores alfa y actuando en receptores alfa pueden actuar como agonistas alfa, como agonistas parciales o como antagonistas. En los receptores de serotonina pueden actuar como sobre los receptores de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3 y en los receptores dopaminérgicos como agonistas o agonistas parciales. Entonces, ¿cuáles serían los efectos? A nivel del sistema nervioso central vamos a tener efectos potentes como alucinógenos y justamente con el LSD es algo que se ha descrito de forma bastante amplia. Los pacientes que consumen LSD tienen unas alucinaciones terribles. Van a estimular los receptores DOPA2, por eso es que se pueden utilizar en Parkinson, y fíjense, la bromocriptina ya la hemos visto antes, ¿no es cierto? También en situaciones donde queremos disminuir la producción de prolactina, se pueden utilizar por el mismo efecto DOPA2. La bromocriptina también la hemos visto, aunque podemos mencionar también aquí a la pergolida. Fíjense, la contracción del músculo liso vascular va a ser prolongada y potente. Y la razón de que esta respuesta tenga estas dos características es porque va a ser potenciada por el efecto en receptor de serotonina y receptor alfa. Entonces, esta respuesta es terriblemente potente, ¿sí? Y esto es lo que producía, como les decía, en esa población afectada, el dolor, que los pacientes estén gritando por el dolor intenso, porque ese espasmo vascular produce dolor, va a producir necrosis tisular y va a hacer que las estructuras periféricas, por la falta de irrigación, se empiecen a necrosar. Y por eso es que había que amputarles extremidades inferiores, dedos, piernas, manos, etcétera, porque se producía un espasmo intenso de estas estructuras, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos de riesgo importante con estas sustancias, ¿no? En otros músculos lisos va a producir contracción, lo que nos permite entender las diarreas, vómitos que se presentaban en la población. Y las contracciones en músculo uterino, pues los abortos que hemos mencionado que se producían, ¿no? O los partos pretérminos, también con las consecuencias que esto representaba. Entonces, ¿en qué se ha utilizado? Migrañas, ¿no? La ergotamina por todas las vías, oral, rectal, sublingual e inhalatoria, sigue siendo una buena alternativa. La dihidroergotamina por vía parenteral en casos de mayor severidad. La metisergida es una de las que se ha utilizado en primera instancia, pero ha resultado ser la más tóxica y eso un poquito ha limitado su utilización. En las hiperprolactinemias, la bromocriptina es una de las más utilizadas, que ya la describimos en los simpático-miméticos, ¿no es cierto? En pacientes en las que necesitamos interrumpir la lactancia, no queremos que se produzca o hay algún desequilibrio hormonal, etc. Y estas hemorragias postparto son situaciones en las que vamos a tener un gran beneficio, podríamos decir, del uso de estos fármacos, entendiendo que cuando se produce una gestación, ¿no? El útero sabemos que crece aproximadamente 25 veces del tamaño normal, en condiciones normales, digamos que es de este tamañito, ¿sí? Y durante la gestación, pues aumenta hasta 25 veces de su tamaño. Entonces, obviamente, pues está gigante, ¿no? Y en algún lugar está implantada la placenta. Entonces, una vez que nace ese bebé, esta placenta se va a desprender del sitio donde estaba implantado y como estaba recibiendo la perfusión que le da la oxigenación, los nutrientes al bebé,
De donde se desprende la placenta, pues sangra terriblemente, es como si abrieran una pila y dejan salir la sangre, ¿no? Entonces hay un proceso que se llama involución uterina, que significa que este útero que está tan distendido tiene que irse contrayendo hasta regresar a su tamaño. ¿Sí? Va a irse contrayendo, contrayendo hasta volver a su tamaño. Esa involución uterina tiene un papel fundamental, porque primero, o sea, estos vasos que han quedado abiertos, que están sangrando, van a ser colapsados gracias a la contracción del útero, ¿no? El útero se va a contraer y va a cerrar los vasitos. Entonces va a disminuir el riesgo de hemorragias, porque una de las principales complicaciones en el posparto son las hemorragias, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, además, la succión del pezón de la mamá va a hacer que se produzca más oxitocina, eso va a estimular a que se contraiga el uterito. Entonces, en teoría, tenemos respuestas fisiológicas que favorecen esa involución uterina. Pero puede darse el caso, por ejemplo, en embarazos múltiples, multíparas añosas, embarazos muy grandes, y demás, en las que el útero queda tan distendido, está tan maltratada esa musculatura, que nace el bebé y el útero queda así todo flácido, no se contrae. Entonces esa mamá se nos puede morir desangrada, ¿sí? En horas. Entonces, en esos casos, la ergonovina es uno de los fármacos que nos ayuda enormemente a que ese útero regrese a su tamaño, ¿sí? Si no logramos conseguir esta involución uterina con fármacos, vamos a tener que sacar el útero. Vamos a hacer una histerectomía, porque si no, se puede morir la mamá, ¿sí? Entonces, se usa ergonovina. Evidentemente no es lo único, se puede usar también oxitocina, pero la ergonovina es una de las que nos está ayudando bastante en este tipo de situaciones para evitar complicaciones en la mamá. Bien, y si hablamos de la toxicidad de este grupo farmacológico, vamos a ver que la toxicidad está directamente relacionada con esa historia que hemos recordado al principio de este subgrupo. Entonces, fíjense, náuseas, vómitos, diarrea, más con metisergida, espasmo vascular prolongado que puede originar gangrena. Es todo lo que describíamos en esas poblaciones que se intoxicaban de forma masiva en un momento determinado, ¿sí? También se ha descrito, sobre todo con el uso prolongado de metisergida, fibroplasias. ¿Qué serían las fibroplasias? La producción de tejido fibrótico, las famosas adherencias que mencionamos, que se producen en retroperitoneo, a nivel pleural y a nivel endocárdico. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la formación de estas marañas, por decirlo así, de tejido fibroso que pueden comprometer el funcionamiento de los distintos órganos del paciente y eso nos puede producir alteraciones importantes en el paciente, ¿sí? También vamos a mencionar somnolencia, que en general es en estadios tardíos, al principio es más bien estimulante, las alucinaciones son muy intensas, pero en estadios avanzados o con dosis muy altas, el paciente puede entrar en un estado de somnolencia peligroso. Las alucinaciones sobre todo se han visto con la metisergida, cuando esta se usa como sustituto del LSD. Esta tiene el principio de aplicación en el que se dice que curamos la adicción con la misma droga, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones lo que hacemos es darle al paciente metisergida, que es parecida al LSD, va a estimular los mismos receptores y poco a poco vamos a ir reduciendo la cantidad de metisergida hasta que en algún momento vamos a cortar completamente el consumo. En algunos casos funciona, en otros casos no funciona en lo absoluto. Y obviamente como estimula los mismos receptores que el LSD, sí van a presentarse alucinaciones de forma importante en el paciente, ¿sí? ¿Cuándo estarían contraindicados estos fármacos? En situaciones en las que el efecto o los efectos que hemos descrito podrían producir alto riesgo de complicaciones en estos pacientes. Por ejemplo, enfermedades vasculares obstructivas o enfermedades de colágeno, donde pues la necrosis o las gangrenas y las fibroplasias son los principales riesgos. Bien, con eso habríamos terminado entonces este capítulo. Les voy a llamar listita y vamos a quedar ahí.
André Nicolás. Max Alejandro. María Alejandra. Presente, doctora. Valentina. Doc, Valentina escribió en el chat por si acaso. Presente, doc. ¿Ya? Sofía Susana. Presente, doctor. Natalia. Presente, doc. Camila Fernanda. Presente, doc. Doctora, no llamó mi Catherine. nombre. Presente, doctora. Erika. Presente, doc. Clara Evelyn. Presente, doc. Roxana. Wilson Andrés. Presente, doctora. Luciana Alejandra. Presente, doc. Lucía, perdón. Gabriela. Presente, doc. Cristian. Presente, Doc. Adriana. Presente. Ronald. Presente, doctora. Carla. Presente, doc. Ryan. Presente, Doc. Debra. Presente, doctora. Margaí. Cristian. Presente, doctor. Paul Steven. Presente, doctora. Micaela. Presente, doc. Cielo. Presente. Alexandra. Presente, doc. Adriana. Presente, doc. Araceli. Presente, doc. Francisco. Presente, doctora. Mateo. Presente, Doc. Angie. Presente, doctora. Adriana. Presente, doc. Camilo. Presente, doctora. Darío. Presente, Doc. Chasca. Presente, doctora. Yesenia. Presente, doc. Raiza. Presente, doctora. Carolina. Presente, doctora. Camila. Presente, doc. Aleida. Presente, doctora. Alenka. Presente, doctora. Sofía. Presente. Cristian. Presente, doc. Anthony. Presente, doctora. Mirta Teresa. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Priscila. Presente, doctora. Mohammad. Presente, doctora. Luciana. Presente, doc. Valeria. Presente, doctora. Kelly. Presente, doctora. Stephanie. William. Doc Vázquez presente, no podía activar el micrófono. Ok. Presente, Doc. Thais. Presente, doc. Bien.
Así quienes me decían que no me les escuché. A ver, Doctora, fuertes, por favor. fuertes. ¿Fuertes? Sí. Ok, ya está. Gracias. Bien, vamos a quedar ahí entonces. Descansen, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Chao. Hasta luego. Hasta luego.